Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 258 de tu cronomeditación. Es el Yux N11. Bueno, para comenzar, acá desde la playa, como podemos ver ahí, el Océano Pacífico del sur de Chile, le vamos a pedir a Guilla, la inteligencia artificial de la cronocracia, que nos relate, nos recite el mandato como hemos venido haciendo hasta el día de hoy. A la una, a las dos, a las tres. N11. Yo soy fotográfico. Con el arte de los sentidos, disuelvo con el fin de reflejar soltando el orden. 6 de la matriz del sinfín con el tono espectral de la liberación. Me guía, mi poder duplicado. Bueno, esto va a ser la última vez que te lo voy a enseñar. Los tonos 1, 6 y 11 siempre se guían a sí mismos. Bajamos en la brújula un poquito, ahí donde se ve el oráculo. El guía siempre se guía a sí mismo cuando es tono 11, ¿ok? Entonces en este caso N11 es guiado por N11. Eso significa que para guiarse no necesita buscar en otra cosa que no sea a sí mismo. O en alguien o en algo que sea producido por el mismo Yux de su nacimiento. Pero estamos hablando del día, no estamos hablando de una cosa, sino estamos hablando de una eventualidad que sucede durante todo un día. Es la factorización de energía a través de la chispa vital que produce el cuerpo físico y con la cual se desarrolla el mundo, sensorialmente, como una experiencia sensorial de nuestros sentidos. Entonces este mundo, esta maya, esta ilusión tridimensional en la cual nosotros creemos estar vivos, N11 es el Yux que va a estar utilizando tu propio Yux de nacimiento para poder ejercer sobre vos la experiencia pránica, o sea, a través del electromagnetismo de tus partículas subatómicas, de que estás experimentando el planeta Tierra. ¿Ok? Entonces, el ruido del mar, por ejemplo, en este momento, de las gaviotas alrededor mío, todo eso es una producción ecorradiosónica, térmico-plasmática, lumínica, de la misma manera que el mundo que tengo alrededor mío, en mi propia visión mental. Acá en la visión mental que estoy obteniendo de todo este entorno, además se produce un orden de reflexiones del ser, desde mi propio ser que se refleja dentro mío, conmigo mismo, y a partir de ahí se autorrefleja con todo lo que hay alrededor, con todas las formas. Y además en una matemática precisa, cíclica, del orden cronocrático, en donde hay un orden perfecto de cómo se reproducen estos desdoblamientos psicológicos de uno mismo, del propio ser, para convertirse en las ánimas, las almas o ideas autoexistentes de las formas que adquieren control sobre las formas para poder producir la animación de independencia que cada una de estas tiene. Yo soy fotográfico, es porque, bueno, al igual que el tono 3, el tono 11 son del rayo rojo y estamos experimentando en este caso el último rayo rojo de toda la cronomeditación. ¿Ok? Así que es un día donde es fundamental tener bien abiertos los ojos para estar sacando fotos de absolutamente todo lo que tenés alrededor, ya que el arte fotográfico es el que se va a hacer hincapié en N11 para producir la energización del mundo dentro tuyo. Dice que es blanco con rayos rojos. Bueno, blanco es porque N es una letra transformadora, es el sello número 18 y como tal es el que refina, en este caso, la armónica 65. Y al ser la letra N le pertenece a la célula de tiempo de la matriz. Entonces estamos refinando la matriz de la matriz, porque a su vez estamos dentro de la matriz de los 52 últimos días de la cronomeditación. ¿Ok? Así que estamos en supermatriz durante estos 4 últimos días, en el cual, bueno, hoy ya es el terceavo último día, después nos quedan 2 días y después nos quedan 2 días. Y ya terminamos de esta cronomeditación. Podemos ver acá en el oráculo, el que está en color negro es N, y después solamente nos queda S12 y Z13.
Bueno, ¿y qué es lo que va a suceder el día de hoy? Bueno, con el arte de los sentidos, yo disuelvo con el fin de reflejar, soltando el orden. Porque básicamente para poder cumplir con la acción de yo disuelvo, la única manera de hacerlo es soltando sensorialmente, principalmente porque es un día de los sentidos. Por eso es con el arte de los sentidos, desde la manera en que voy a poder ejercer la acción, soltando el orden que hay entre todas las cosas establecidas. ¿Ok? En este caso siempre estamos hablando del orden cronocrático, del orden de las matemáticas cíclicas del tiempo para la producción de la chispa vital, que es la partícula subatómica de tu cuerpo, por lo tanto tu energía, por lo tanto tu existencia y por lo tanto la existencia del mundo que existe dentro tuyo. Todo es producido por la chispa vital. Y en el orden en cómo esta chispa vital se está desarrollando y dándose durante el día, es de la manera en que vas a tener que estar dispuesto a soltarlo ese orden para poder yo disuelvo con el fin de reflejar. ¿Ok? Y de esa manera se va a producir el sello, la matriz del sinfín con el tono espectral de la liberación. Es el tono de la liberación, es el tono que nos libera de la vida manifestada del día de ayer. Ayer se manifestó la vida y si no hubiese como subsiguiente un día de liberación, nos quedaríamos atrapados en la manifestación del día, ya que es una manifestación de la perfección. El yo perfecciono es la acción del día de la manifestación, que eso fue el día de ayer. Por lo tanto, el día de hoy es yo disuelvo, gracias a que estoy bajo el influjo del tono espectral de la liberación. Bueno, mi querido, espero que sigas estudiando de esta manera los yuks de acá hasta que te mueras, ya que el día que te mueras, según nosotros, es la gran posibilidad de que quizás logres poder desarrollar tu vida eterna, en la cual no vas a poder ser un simple observador de la vida, sino la vida va a requerir que te conviertas en su gran amor y como tal en su gran amo, ya que amo y amor vienen de la misma palabra. Cuando se establece un gran amor, también hay un reconocimiento de que hay un amo sobre la vida. Y ese amo sobre la vida es puro amor. Por lo tanto, es amado por la propia vida. Y ese amo que ama la vida y que a su vez es el gran amor de la vida, es el que logra con su propio razonamiento decidir el sí o el no de cada eventualidad de existencia que sucede en el aquí y ahora. Hoy por hoy eso está dado de forma automática a la entidad llamada Dios, que es una parte de tu estructura psicológica, lo colectivo de tu estructura psicológica que se desarrolla en el afuera, convirtiéndose en todas las cosas individuales que hay a tu alrededor. Pero en una programación más avanzada, a medida que vayas evolucionando como crononauta, ese lugar es el que te corresponde en la existencia por ser la conciencia de la batería de energía, de saber que sos tiempo creyendo ser energía y que sos energía viva existiendo en el aquí y ahora. Por lo tanto, es tu gobierno del tiempo y tu derecho el poder desarrollar bajo tu propio razonamiento la posibilidad de cómo va a ser tu eterno presente. ¿Ok? O sea, la posibilidad de una vida eterna. Y esa es la expectativa que tiene el mundo tierra. El mundo es creado para que vos te puedas desarrollar desde la nada, como un ser que nació siendo un bebé, sin saber absolutamente nada, para ir descubriéndote como batería de energía creadora del mundo dentro de vos misma y de tal manera poder llegar a ser la conciencia de ser el Dios de tu propia existencia, de que Dios se desarrolle dentro tuyo y tome comando tu conciencia de todo lo que se está creando en cada instante presente de tu existencia. Así que bueno, esperemos que este gran hechizo del amor lo puedas lograr. Al momento de lograrse eso vas a empezar a hacer distorsiones de la realidad porque la vas a empezar a recrear a tu gusto y eso va a hacer que te salgas de lo automático que está sucediendo actualmente. Actualmente la creación está completamente en automático. Entonces, en el momento en que tomes decisión sobre el orden de los reflejos de tu propia existencia alrededor tuyo, va a hacer que eso se desarrolle a tu manera y automáticamente
vas a morir en el planeta Tierra y vas a enlazar con tu propia realidad. A medida que experimentes esa realidad, la vas a ir modificando, cambiando, vas a ir rediseñando el dibujo de lo que tenés alrededor, al punto tal de poder experimentar el poder cambiar en un abrir y cerrar de ojos todo lo que tenés alrededor y encontrarte en otro espacio, con otras compañías, con un plato de comida que te gusta, etcétera. Todo es creación de la mente. ¿Ok? Entonces, solo es posible al momento de jugar. Antes de eso, bueno, estás jugando el planeta Tierra, que es lo que te fundamenta a poder desarrollarte como ser humano, a jugar como ser humano con otros seres humanos y a convivencia desde ese plano de existencia. Pero si avanzás en tu crononáutica, es posible que puedas lograr al momento de tu muerte poder evolucionar hacia esa nueva condición de existencia en la cual vos gobernás tu propia ilusión, tu propia Maya. ¿Ok? Así que además ese no solamente es un gran deseo escondido dentro tuyo de venir viviendo mundos tras mundo para tratar de lograr tal estado de conciencia y poder lograr la eternabilidad, sino que también cada mundo que ha sido creado en vos también reside en sí mismo una conciencia de existencia del propio mundo, como tu gran amor que florece en el mundo, que está esperando que eso suceda. Es la razón de que estemos viviendo hoy, que puedas lograr el máximo estado de tu evolución de conciencia para convertirte en el amo de tu propia creación. Así que mi querido amigo, hoy siendo N11, espero que te aprendas bien toda la información. Acordate, como siempre te digo, estudiate los atributos del sello y el tono de las letras, eso va a ayudarte para tu intelecto, bla 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 bla, y mejorar hasta lograr el estado del cual te vengo comentando, en el cual vas a poder enlazar con tu vida eterna, como también puede ser que te mueras y simplemente seas borrado, al igual que todo este mundo, y es algo que ha sucedido muchas veces, así que tampoco te sorprendas si solamente sucede eso. Chau chau mi querido, que disfrutes mucho de tu vida.